Hola, ¿cómo están? En este tiempo vamos a hablar de consejería bíblica y vamos a orar a Dios para que el Señor siempre nos asista en este tiempo. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno para siempre su misericordia. Ruego, Señor, que en este tiempo nos asista para enseñar tu palabra eh, y nos asista también para entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hablar como conviene y que nada de lo que se diga aquí se preste para malas interpretaciones, sino más bien en crecimiento espiritual para las personas que los escuchan. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hablamos de consejería bíblica y vamos a comenzar definiendo consejería bíblica. ¿De qué es consejería bíblica? Consejería bíblica, como su nombre lo indica, es el proceso a través del cual un hijo de Dios ayuda a otro hijo de Dios por medio de su palabra, sea la palabra de Dios, y para que su relación con Dios y con los demás sea la más sana e íntima posible. Esta definición implica que la consejería bíblica es básicamente o fue diseñada para creyentes. Una vez llegan a la iglesia, a veces se tienen muchas preguntas, algunos traumas de pequeños, algunos pecados ocultos que no entienden. Entonces ahí está el cuerpo de consejería bíblica para asistir ya de manera personalizada y dar un seguimiento a situaciones específicas, ya sea de pareja o de manera individual o familiar. Esta definición no implica que si un no creyente pide consejería, nosotros le podemos decir, te voy a aconsejar con la Biblia. ¿Quiere que iniciemos un proceso de consejería bíblica? Con la Biblia, entonces, si acepta, procedemos a este proceso de consejería bíblica ya formalmente. Pero generalmente las personas nos preguntan algo, nos hacen una pregunta o vienen a buscar algún consejo rápido, y también nosotros como creyentes vamos a aconsejar conforme a la palabra de Dios, si estamos bien cimentados en su palabra. Con este estudio se pretende también que podamos tener la seguridad de que un creyente bien cimentado en la palabra de Dios puede asistir a otro creyente, puede ayudar a otro creyente en algunos problemas y a guiarle también en algunas dificultades o en algo que no entienda. No necesariamente tiene que ser un psicólogo para poder aconsejar bíblicamente. Todo creyente puede aconsejar bíblicamente siempre y cuando que sea un creyente cimentado en la palabra de Dios. ¿Cuáles son entonces esas características de la consejería bíblica? Bueno, el Espíritu Santo es el verdadero consejero, como dice su palabra, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que he dicho, dice el Señor Jesús. Y en Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él guiará a toda verdad, porque el mundo está plagado de mentiras. Nosotros estamos creyendo muchas mentiras que nos enseña la cultura, muchas mentiras que nos criaron o que nos dijeron en la familia o que nos dijeron en la escuela, y vivimos con esas mentiras, y esas mentiras a veces no permiten que crezcamos espiritualmente, que crezcamos como pareja, como persona, o como padre o como madre, sino que nos llevan a estar estancados en una situación, pero el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad.
Así que el Espíritu Santo juega un papel muy importante en la consejería bíblica. Otra característica dice, reconoce la palabra de Dios como el estándar o el marco de referencia. Para hacer una consejería bíblica, la Biblia tiene que ser el marco de referencia, el estándar, el medidor, es la Biblia, como instrumento de santificación, como instrumento de sanación. Quien santifica al creyente, quien nos ayuda a sanar, es la sana doctrina, la sana palabra de Dios, y quien nos va a ayudar a sanar todas esas heridas del pasado, todas esos baches o esas frustraciones que tenemos. Es la palabra de Dios, finalmente. Y como dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad que viene a combatir toda la mentira que hemos creído por años. Por años hemos estado engañados, creyendo mentiras, creyendo cosas que engaños y aceptando el engaño del enemigo, el engaño del sistema mundano, pero la palabra de Dios nos guiará a toda verdad. La mentira esclaviza y la palabra de Dios nos libera de todas esas cosas que nos están haciendo daño y que no nos dejan crecer. La consejería bíblica está centrada en Cristo, por tanto busca conformar al aconsejado a la imagen de Él. O sea, no es a la imagen del aconsejado, a la imagen del pastor, o a la imagen del diácono, o a la imagen de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo, de mi hija. Es a la imagen de Cristo. El creyente debe parecerse más a Cristo cada día. Y en la consejería bíblica eso debe quedar muy claro. Cristo es, Cristo es la meta. Parecernos a Cristo cada día debe ser la meta del creyente, porque con esto, con el proceso de santificación progresiva, cada día debemos parecernos a Él. ¿Por qué? Porque lo que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A la imagen de su Hijo es que el Señor quiere conformarnos a la imagen de Cristo cada día. O sea, cada día, como dice el Señor, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El creyente debe ir cada día más en aumento y perfeccionándose más en el proceso que se llama santificación progresiva. Debemos ir progresando en este proceso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando reconocemos la palabra de Dios y la palabra de Dios va trabajando en nuestros corazones, entonces se va viendo el fruto en el creyente. La consejería bíblica reconoce al Espíritu Santo como el dador de dones para la administración del cuerpo de Cristo. O sea, el Espíritu Santo es quien nos capacita, quien nos regala los talentos, quien nos ayuda. Entonces, todo lo que nosotros somos y hacemos debe ser para administración del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué debe tener un buen consejero bíblico? ¿Qué debe saber un buen consejero bíblico? Lo primero es que debe saber mucha Biblia. La Biblia como revelación infalible de Dios. Mínimo, si usted es consejero bíblico, debe estudiar la Biblia de manera sistemática. O si quiere ayudar a otros creyentes, debe tratar de estudiar la palabra de Dios para que pueda ayudar a otros creyentes. La palabra de Dios es infalible, no falla en él. Debe tener un buen conocimiento de Dios Padre como Creador y Padre nuestro. Dios Hijo como Redentor en la cruz como el lugar donde son llevados nuestros pecados y nuestras culpas. También un buen consejero bíblico
debe tener un buen conocimiento de Dios Espíritu Santo como el poder transformador que reside dentro de nosotros. Ya nosotros debemos saber qué papel juega el Espíritu Santo, que reside dentro de nosotros, que está dentro de nosotros, que tenemos el sello del Espíritu Santo y que por medio del Espíritu Santo nosotros podemos ser convencidos de nuestros pecados y de nuestros errores y poder entonces con la ayuda del Espíritu Santo ir pareciéndonos cada día más a Cristo. ¿Qué papel juega la verdad en consejería? ¿Cuál es el rol de la gracia en consejería bíblica? La caída del hombre y su naturaleza pecadora. Si nosotros no tenemos un buen conocimiento de esto, es posible que alguien llegue a buscar un consejo y que se sienta juzgado por nosotros o que nosotros nos escandalicemos no sabiendo que tenemos una naturaleza caída, que yo también tengo una naturaleza caída. El rol de la culpa en producir convicción y en qué momento la culpa comienza a ser destructiva. Mucho cuidado con esto. Hay muchas personas que pecan y usted lo oye diciendo yo no sirvo para nada, yo no, yo no merezco ser perdonado, y viven sumido en una culpa que lo está destruyendo. Y cualquiera puede confundir, decir, wow, cuán arrepentido está, mira como dice, yo no sirvo para nada, ya no merezco que nadie crea en mí. Pero no necesariamente esas expresiones llevan a un verdadero arrepentimiento o muestran que la persona está verdaderamente arrepentida. Entonces nosotros tenemos que saber qué papel juega la culpa, cuando esta culpa viene a ser destructiva, el rol del arrepentimiento y el perdón, el quebrantamiento en las manos del Señor, el rol de la confrontación y la disciplina. No toda consejería debe ser confrontación. Y también qué papel juega la disciplina eclesiástica también, y la disciplina en las manos del Señor. Cuando el Señor nos disciplina y aceptar todo eso, entonces un buen consejero bíblico debe tener un gran conocimiento de todas estas áreas. La obediencia como fuente de bendición y el proceso de restauración. ¿Cómo se restaura un creyente? Entonces, ¿cuál es la base bíblica que nosotros tenemos para formar un cuerpo de consejería en la iglesia? Efesios 4:12 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Segunda Corintios 1:3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Padre de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier situación, con el consuelo con el que nosotros mismos somos consolados por Dios. Entonces se llama un creyente ayudando a otro creyente, un pecador necesitado ayudando a otro pecador necesitado. Como fuimos consolados por el Señor, así nosotros podemos consolar a otros. El Señor nos capacita para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo. Nos da la capacidad para poder ayudar a otros. Y también nos ha bendecido con la consolación, o sea, da de gracia lo que de gracia recibiste. Entonces, en toda tribulación nuestra, para que podamos consolar a los que están en cualquier situación, escuchen bien, cualquier situación, con el consuelo que nosotros mismos fuimos consolados. Así que como fuimos consolados, fuimos perdonados por el Señor, así nosotros podemos consolar a otros. Así que es bíblico el hecho de tener un grupo de consejeros en la iglesia conforme al tamaño de la iglesia. Conforme, si la iglesia tiene muchos miembros, bueno, pues si hay miembros que quieren hacer esto de consolar este ministerio de consejería bíblica, entonces tienen la palabra de Dios como apoyo. También dice, el crecimiento bíblico está diseñado para incluir otra persona como instrumento de Dios.
para ser verdaderamente bíblico y verdaderamente efectivo. El proceso de crecimiento tiene que incluir el cuerpo de Cristo. No podemos crecer solos, como hay muchas personas que dicen, yo no tengo que ir a la iglesia, yo no necesito a nadie. Nos necesitamos el uno al otro para crecer. Necesitamos estar ahí, ir a la iglesia, que nos pregunten cómo está, exponernos a que las personas nos vean, nos saluden, a saludar, a que nos llamen. Todo esto es parte del crecimiento espiritual. Así que no debemos dejar de congregarnos, no podemos crecer como el llanero solitario, sino más bien el Señor diseñó un grupo de miembros en la iglesia que nos van a ayudar a nosotros a crecer de diferentes maneras. También dice Gálatas 6:2, sobrelleva los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Así que nosotros no podemos decir, a mí no me importa lo que le esté pasando al hermano, ese no es mi problema. Claro, Gálatas dice, sobrellevad, es un mandato, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Así, hermanos, es un mandato. Nosotros debemos velar por los demás. No podemos hacernos de la vista gorda cuando alguien está padeciendo, cuando alguien está sufriendo, y nosotros decir, ese no es mi problema, porque sí es nuestro problema, porque somos miembros de un solo cuerpo. No podemos hacer como Caín. A ver, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Como dijo Caín. No debe ser esa la actitud de nosotros. Debe ser la actitud de ayudar en lo que podamos. Y si no podemos aconsejarle, si no nos sentimos con esa capacidad, pedirle al Señor que nos capacite, que nos ayude, que nos instruya y ser diligentes también en buscar la palabra de Dios. Pero también podemos referir a los hermanos a alguien que nosotros entendamos que pueda ayudarle. Es como los espirituales restaurando con humildad a los caídos. También podemos ver en Éxodo 18, cuando Jetro, el suegro de Moisés, fue a visitarle, y aquí tenemos la lectura bíblica. Entonces vio que Moisés tenía mucho trabajo, todo el pueblo venía y Moisés tenía que escucharle con sus dificultades. Me imagino largas filas también, bajo el solazo del desierto. Y el suegro le dio un consejo y le dijo, oye, me busca otras personas que te ayuden. Así que en la iglesia no necesariamente tiene que ser el pastor o los diáconos que sean los consejeros. Pueden haber personas con buen testimonio, con conocimiento de la palabra de Dios, que formen parte del cuerpo de consejería, así como Moisés hizo, que encargó a unos 50 y hacía varios, y ya los asuntos más difíciles entonces se lo llevaban a Moisés. Y sigue la lectura en eso. Entonces, ¿qué debemos saber? La iglesia debe ser un lugar donde las personas se encuentren algo que no pueden encontrar en otro lugar. Vamos a orar al Señor para que el Señor ponga esa gracia en nosotros, para que nosotros estemos convencidos de que la iglesia debe ser un lugar especial donde las personas se sientan acogidas, bien recibidas. Si el pueblo de Dios no los recibe, ¿quién los recibirá? Así que cada persona que llega a nuestra congregación, de una forma u otra, necesita nuestra ayuda, porque estamos en un mundo caído. Van a traer dificultades, van a traer problemas, van a traer traumas, y nosotros debemos acogerlos. La gente que está en nuestra iglesia ha sido enviada por Dios para que cuidemos de ella. Eso debemos saber, debemos tener pendiente. No podemos ir a la iglesia y salir corriendo. Debemos saludar a los hermanos al final, quedarnos un ratito, mirar a las personas, observar si la persona tiene alguna necesidad, si necesita de nosotros.
ser accesibles a las personas que van a nuestras congregaciones. La Iglesia de Cristo cuenta con un poder sanador que nadie más cuenta. El Espíritu Santo, nosotros contamos con el Espíritu Santo y nos capacita, nos enseña. Vamos a tener esa disposición de poder ayudar a los demás, de poder guiarles si necesitan ayuda, poder llevarle a un pastor, poder llevarle a las personas que están haciendo consejería bíblica en nuestras iglesias, guiarle hacia allá. Y esa también es la obra de Cristo. Si usted no siente esa capacidad o es un nuevo creyente o no tiene ese tiempo, dice, bueno, pero en la iglesia hay consejería bíblica, vamos a mandarle donde esa persona que pueda ayudar a guiar a esta persona que ha llegado a nuestra iglesia. Un buen consejero bíblico ayudará al aconsejado entonces a ver a Dios como la fuente de satisfacción y gozo independientemente de las circunstancias. Eso va a ser un buen consejero bíblico. Independientemente de las circunstancias, Dios es nuestra fuente de gozo. Encuentro gozo en el Señor, encuentro satisfacción en el Señor, en ningún otro lugar, en ninguna otra cosa. Esa es parte de la meta de la consejería bíblica. Entonces, un buen consejero bíblico también va a ver el ser humano como caído y dependiente de Dios. Un buen consejero bíblico va a ayudar a ver al aconsejado a ver al ser humano como caído y dependiente de Dios. Nosotros dependemos del Señor enteramente. Somos caídos, estamos en un mundo caído. A ver a Dios como soberano y el hombre como la persona que tiene que someterse a Dios voluntariamente. Dios es soberano. Dios hace lo que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera. Y nosotros debemos someternos a Dios de manera voluntaria. Y un buen consejero bíblico debe ayudar al aconsejado a entender estas cosas voluntariamente. A veces estamos pasando por una dificultad, por un problema, y queremos que el problema desaparezca, que desaparezca el problema. Todos queremos tener una varita mágica. Sin embargo, en medio de esa dificultad que estamos padeciendo, el Señor es soberano. Él no nos ha abandonado. Yo me someto a su voluntad. Yo me someto a Él. Él es el que sabe. Él sabe lo que está haciendo con nuestras vidas. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe cómo está trabajando con nuestro carácter en medio de esa dificultad. Entonces, cuando van a buscar consejo, quizá quieren irse ese mismo día con la solución, pero no necesariamente tiene que irse con la solución. Tiene que irse con la convicción de que esa circunstancia, independientemente cualquiera que sea, está en las manos del Señor. También un consejero bíblico ayudará a su aconsejado a saber que Dios es quien establece las reglas y el ser humano las obedece. Eso debe saber. Dios establece las reglas y el ser humano las obedece. Vamos a entrar entonces a este tema. Vamos a ver la diferencia que hay entre la Biblia y la psicología. Porque yo sé que muchas personas están confundidas entre lo que es consejería bíblica y psicología. Y bueno, como yo soy psicóloga también, es posible que piensen que es lo mismo. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre la Biblia y la psicología. Bueno, una gran diferencia es que en la Biblia el centro es Cristo. La Biblia, el centro es Cristo. Cristo es el todo. Y en la psicología, el centro es el ser humano. La Biblia, en la consejería bíblica,
se busca conformar al ser humano a la imagen de Cristo. Y en la psicología se busca que el ser humano encuentre sus soluciones, encuentre la solución a sus problemas. Todo está dentro del ser humano porque la psicología es humanista. Entonces vamos a ver algunos mitos de la psicología. La psicología dice la gente es básicamente buena. Pero ¿qué dice Romano? ¿Qué dice Romano 3, del 10 al 12? Dice que todos hemos pecado, que no hay nadie bueno. En la psicología dice necesitamos más autoestima. Y como diría esta frase de Miguel Núñez, lo que el hombre necesita es el amor de Dios. Eso es lo que el hombre necesita. No es amarse más a sí mismo. Es saber que Dios le ama, que Dios es su Padre, que Dios le ama. Por tanto, si Dios le ama, no me voy a comparar con nadie. Mi gozo es cumplido, estoy completa. Tengo el amor del Señor. Él me ama, yo soy su hija, yo soy su hijo. Un mito es que no puedes amar a otro a menos que te ames a ti mismo. Y se tomaba el texto bíblico donde dice, si alguno quiere venir en pos de mí, no, se toma el texto bíblico, perdón, donde dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo era una de esas que malinterpretaba ese texto bíblico y decía, para yo amar a los demás tengo que amarme a mí mismo, amarme cada día más. Sin embargo, este texto bíblico lo que expresa es que como yo me amo, da por sentado el gran amor que nos tenemos. Como yo me amo tanto y no quiero ningún daño para mí, yo no quiero que nadie me golpee, pues así yo tampoco voy a golpear a otro. Como yo me amo tanto y me cuido, no quiero que nadie me sea infiel. Por lo tanto, yo tampoco voy a ser infiel. Eso es lo que quiere decir. Está dando por sentado ya el amor propio. Sin embargo, la Biblia dice muy claro, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No juzgue a nadie, dice la psicología. Pero sin embargo, nosotros sabemos que necesitamos discernir el error de la verdad. No es que no juzgue. Bueno, si eres feliz, también la gente dice, si ella es feliz, déjala tranquila. Como si la meta última del ser humano fuera la felicidad, meramente. O sea que podemos, si somos felices, podemos pecar. Si pecando somos felices, eso está bien. Ustedes han escuchado esto. Sin embargo, nosotros, no juzgar, nosotros tenemos que discernir el error de la verdad. Piensa positivamente, dicen en la psicología. Y la clave no es pensar positivamente, es pensar en las promesas de Dios para nosotros. Eso nos da esperanza, nos hace levantarnos con esperanza cada día. No levantarme y decir frente al espejo, este será un buen día. No, es decir, yo estoy con el Señor está conmigo, el Señor me cuida, por tanto, este día lo encomiendo en las manos del Señor y cualquier cosa que pase, sé que Él no me ha abandonado. Eso es pensar en las promesas que el Señor nos tiene, en la promesa que Dios nos ha hecho a nosotros como creyentes. No positivo, no decir si pienso positivo todo me sale bien. No es esa corriente del positivismo lo que va a hacer, es que tú sepas que el Señor está contigo, que el Señor está cuidándote, que está ahí para protegerte, que está ahí contigo y no importa que las circunstancias se vean y tú sientas que no lo está haciendo, el Señor está ahí. Eso nos hace a nosotros tener esperanza, vivir con gozo y que las cosas salgan mejor, porque pase lo que pase, vamos a responder bien ante esas circunstancias. Usted tiene un poder ilimitado.
un potencial ilimitado. Eso dice la psicología, que tenemos un potencial ilimitado, que no hemos utilizado nuestro cerebro completamente, que nosotros básicamente somos como si fuéramos pequeños dioses, pero eso es un mito. La felicidad no es lo más importante tampoco. Seguimos haciendo diferencia entre la Biblia y la psicología. La psicología es la ciencia de la mente, de los procesos mentales, y la ciencia de la conducta. Recuerde que muchas afirmaciones de la psicología no están en la Biblia, pero no todas las afirmaciones son antibíblicas, lo que decía al inicio. No todas las afirmaciones de la psicología son antibíblicas, pero si nosotros tenemos que elegir entre la Biblia y la psicología, tenemos que elegir la Biblia, porque está por encima de la psicología. Entonces la Biblia, la ciencia de la psicología es la ciencia de la conducta. Sin embargo, con la Biblia se trabaja más que la conducta meramente externa. Se trabaja el corazón. Es un trabajo interno, donde el cambio se da de adentro hacia afuera. Tú cambias tu corazón, tú cambias tu mente, tu forma de pensar, entonces tu conducta, tus hábitos van a cambiar, pero debe ser una transformación de adentro hacia afuera. La suficiencia de las escrituras hace la Biblia superior a la psicología. La Biblia es suficiente. El Señor ha dado las revelaciones suficientes para que nosotros aprendamos a vivir todo lo relacionado a la vida y a la piedad. No impide esto que la psicología tenga cosas que aportar a la observación de los procesos de conducta. También el consejero bíblico requiere asistencia de psiquiatría en caso de enfermedades mentales como la esquizofrenia, enfermedades bipolar, depresión mayor, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de personalidad, que pueden ser por causas genéticas y causas ambientales. No podemos nosotros pensar que un esquizofrénico puede ser tratado simplemente con un consejo. Como esto es algo orgánico, entonces se requiere de algunos medicamentos, ya un médico psiquiatra. Génesis 3, vamos a ver, Adán justificó su conducta. Entonces, esto en psicología es como la racionalización, un mecanismo de defensa. Adán culpó a Eva. En psicología esto sería proyección, cuando nos proyectamos en el otro. En la Biblia, emborracharse es pecado. Sin embargo, la psicología explica por qué la gente toma y por qué las causas y sus efectos. En la Biblia, la fornicación es pecado, mientras que la psicología explica por qué las circunstancias y los eventos forman malos hábitos, que si te violaron, que a veces las carencias de cariño del padre te hace todo esto. Sin embargo, la psicología es clara, no podemos justificar. O sea, se entiende por qué pasa, por qué hacemos lo que hacemos, podemos entenderlo y explica por qué hacemos lo que hacemos. Sin embargo, no podemos justificarlo, porque lo que la Biblia llama pecado, nosotros no podemos justificarlo, debe ser, nosotros también debemos llamarle pecado. En la Biblia, la separación del hombre de Dios creó inseguridad. La psicología explica que experiencias
se vuelven inseguros. Nosotros sabemos que el hombre, como dice Génesis, estaba lleno, estaba completo. Ni siquiera se daba cuenta que estaba desnudo. No le hacía falta nada cuando caminaba con Dios antes de la caída. Después de la caída vino lo que es el miedo, la vergüenza y la culpa. Entonces, la caída volvió al hombre inseguro, al ser humano. Entonces, por esto que los seres humanos andan buscando seguridad. ¿En qué? En las posesiones materiales, en los títulos, en lo que tengo, en la belleza física, en la fama. Andan buscando esa seguridad y es por esto que ven la carrera contra el éxito. Ya hago una carrera, vuelvo, hago otra, quiero el mejor puesto, quiero ser gerente, si tengo una casa quiero otra, si tengo una casa quiero una en Jarabacoa, quiero cambiar de vehículo, porque la inseguridad queremos llenarla con posesiones materiales, con éxito o con fama. Sin embargo, la psicología explica por qué nos volvemos inseguros, pero nosotros los creyentes sabemos que la caída en pecado fue la desconexión con Dios, con nuestro Creador, fue lo que nos volvió inseguros. Recuerda que toda verdad es verdad de Dios. No podemos dar como verdad las teorías psicológicas. Esas teorías no podemos darlas como verdad absoluta, porque la única verdad absoluta que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la meta de de la consejería bíblica? La consejería bíblica busca mi libertad para que yo pueda disfrutar mi relación con Dios a plenitud. Busca mi libertad, pero no es la libertad que el mundo ofrece, es la libertad en Cristo. Voy a disfrutar mi relación con Dios, con mi Creador. ¿Por qué? Porque entonces la caída en pecado me volvió inseguro. Entonces busco seguridad en Dios, en su palabra, en hacer su voluntad. Dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Vamos a disfrutar nuestra relación con Dios con libertad, como algunas personas viven la vida del creyente, pero están en la iglesia, pero siguen esclavizados con las mentiras que el mundo le está ofreciendo. El Señor quiere que vivamos en libertad, que podamos también disfrutar de su naturaleza, que podamos disfrutar de las relaciones que Él nos concede también aquí terrenalmente. La libertad de no tener expectativas. Las expectativas, a medida, por ejemplo, el día de mi cumpleaños o el día que una persona cumpleaños, es posible que ese día pueda ser el día más infeliz de su vida. ¿Por qué? Porque tiene grandes expectativas para ese día. Entonces, cuando las expectativas no se cumplen, allá viene lo que es el amargue. Es posible también que muchas personas, muchos esposos, el día de su aniversario, peleen. ¿Por qué? Porque tienen expectativas muy altas. Él me va a traer el arreglo de flores que tanto he soñado, o el anillo que tanto he soñado. Ella me va a preparar la mejor cena. Entonces tienen grandes expectativas de ese día. Cuando las expectativas no son cumplidas, entonces ahí viene lo que es la amargura, y viene lo que es el pleito, viene lo que es el desconsuelo, y así sucesivamente. La consejería bíblica busca la libertad de morir a ti mismo, el negarme a mí mismo, negarme a lo que quiero, negarme a lo que yo deseo, para dar paso a lo que Dios quiere, a lo que Dios desea para mí, para dar paso a la voluntad de Dios. Me niego a mí mismo, como dice el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. También la meta de la consejería bíblica es la libertad de no preguntar por qué. No preguntarle, Señor, ¿por qué? Sino, Señor, ¿para qué? ¿Qué quieres con esto? Enséñame, Señor.
Enséñame con lo que me está pasando. Enséñame con esta situación, aunque yo no la entienda. Aunque en este momento yo no comprendo, no todos nosotros tenemos que comprenderlo. Hay cosas que no sabemos por qué vienen, pero sí sabemos que estamos en las manos del Señor. No voy a preguntar por qué, sino para qué, Señor. La libertad de renunciar a la autoestima. La llamada autoestima, que después de que se inventó ese término, ya todo el mundo sufre de autoestima bajita, ya todo el mundo tiene problemas. Renuncio a lo que es amarme a mí misma, amarme, desear todo el bien solo para mí, y doy paso a lo que es el amor del Señor y lo que es el amor al prójimo, a pensar en los demás, no solo pensar en mí mismo. La libertad de un espíritu manso y humilde. Generalmente yo nací en el campo y yo sé lo que es el proceso de domesticación de un animal que no es manso, no es fácil de estar cerca de él, pueden patear, pueden morder, cuando se le monta a alguien encima, tira brincos y brincos y brincos hasta que lo tumba, porque no está acostumbrado a someterse a nada, a someterse a una soga, a someterse a lo que es el freno, porque todo lo hace. Entonces, nosotros tenemos que tener la libertad de ese espíritu manso y humilde. No importa cómo el mundo actúe, nosotros debemos actuar en humildad y en mansedumbre. La libertad de no tener expectativas, entonces vamos a explicar. Expectativas y derechos, un gran ladrón de gozo, mi derecho. Yo tengo derecho a esto. Ese es mi derecho, como muchas personas dicen. Yo tengo el derecho y reclamar el derecho muchas veces cuando se nos violenta el derecho, entonces se nos roba el gozo. Malas expectativas de que me van a hacer cumplir el derecho, que estoy aquí, que todo está bien, todo esto. Satanás te dice, te lo mereces, tienes el derecho. El yo se trata de mí, solo de mí. Y eso es algo por lo que luchamos siempre. A veces creemos que nosotros somos el protagonista, el actor principal, y que el mundo entero es un escenario gigante, como dice mi amigo Marcos Vidal en su obra El Arca de Noé. Las expectativas no llenadas, derechos pisoteados es igual a no es justo, ira, amargura, resentimiento. No quiere decir que nos vamos a someter a todo lo que las personas quieran, no es así. Por ejemplo, si alguien se pasa, está en una fila y se pasa delante de nosotros, no necesariamente nosotros tenemos que reclamar ese derecho, podemos voluntariamente dejarlo pasar, sabiendo que no está bien, sabiendo esto de que pase adelante. No voy a pelear por un puesto, no voy a pelear por un puesto en una silla, no voy a pelear por un puesto en una fila, no voy a pelear por una silla que me quitaron, lo voy a dejar así. Expectativas no llenadas, como decía ahorita, trae lo que es amargura, lo que es resentimiento. La ilustración de Juan el Bautista es muy importante, esa historia. Primo del Mesías, introdujo al Mesías. ¿Y cómo terminó Juan el Bautista? Terminó en la cárcel y luego decapitado. Juan el Bautista, quien dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice la verdad, por decir la verdad, es decapitado por un capricho, podríamos decir, de una jovencita y par de tragos de un, de un señor que estaba celebrando su cumpleaños. Entonces, ¿qué podemos ver en Juan el Bautista? Podríamos decir eso. Sin embargo, mire ahí, terminó en la cárcel y decapitado. Así que algunas cosas pueden pasarnos que no lo entendemos y que parecerían que son injusticias. Sin embargo, puede ser que sea el plan de Dios para nosotros en este momento. El Señor está enseñándonos algo con esto. Amado, no os sorprendáis
del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ello es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Si padecemos por causa de Cristo, entonces regocijémonos. Pero también dice, no te sorprenda por el fuego de la prueba que hay en medio de vosotros, como si cosa extraña aconteciese. Eso no es extraño. El creyente va a recibir pruebas, va a recibir tribulaciones el creyente. Entonces no te sorprenda. Dice que a medida que compartí el padecimiento de Cristo y mucho más, que por causa de la justicia, por causa del evangelio, como padeció Juan el Bautista. La libertad de morir a ti mismo, el final de los celos, envidia y divisiones. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces, ¿dónde quedan las teorías de la autoestima? De que primero yo, después yo y por último yo. La Biblia no habla de esa manera. Dice, no haga nada por vanagloria o por egoísmo, sino más bien con actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante. Si considero al otro más importante, entonces lo voy a tratar bien. No voy a menospreciar a nadie. No voy a humillar a nadie por más humilde que yo lo considere. Voy a tratar al otro como superior. Lo voy a tratar con esa dignidad con la que el Señor los creó. No voy a poner sobrenombres despectivos, no buscando lo suyo propio, sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. A veces cuando vendemos algo o cuando una persona vende algo, generalmente busca ganancia solo para él. Sería muy bueno que pensemos, si voy a vender algo, que la otra persona que lo va a comprar también tenga ganancia, que ganemos ambos, que ambos tengamos beneficio, no buscando solo mis propios intereses, el bien mío, lo que a mí me conviene, sino también que a los demás les convengan, los intereses de los demás. No voy a hacer lo que quiero, voy a pensar y voy a mirar qué quieren los demás también, para así dejar lo que es el egoísmo, la vanagloria, ser humilde, tratar al otro bien, considerar a los demás como más importante que a nosotros. En la meta de la consejería bíblica seguimos con la libertad de no preguntar por qué. Dios es soberano, no nos debe ninguna explicación. Y ahí tenemos la historia de Job. Conocemos la historia de Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, como dice la palabra. Sin embargo, Job tuvo una gran prueba. Murieron sus hijos y quedó pobre en la ruina. Después de quedar pobre y en la ruina, entonces vino una enfermedad a él. Y la esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. En un momento determinado, Job no pecó contra Dios, sin embargo, dijo muchísimas cosas y cuestionó a Dios, el cual Dios le respondió con un sinnúmero de preguntas. No le dio ninguna explicación. ¿Dónde tú estabas cuando se formaron los cimientos de la tierra? Dime dónde estaba. No le dio ninguna explicación a Job. Después de que todo, Dios no nos debe ninguna explicación a nosotros. Así que nosotros debemos aceptar la voluntad de Dios, esperar en Él, que Él sabe lo que está haciendo. Él es soberano. Él hace lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera, a la hora que Él quiera.
La libertad de renunciar a la autoestima. No necesito marca, título ni éxito. No necesito compararme. Yo no necesito nada de eso para saber que yo valgo para el Señor, que soy una hija de Dios, que yo tengo una valía por ser hija de Dios. No es decir, como nos dicen, estudia para que sea alguien en la vida. Estudia para que sea alguien en la vida. No debemos estudiar para prepararnos, porque incluso podemos servir en los caminos del Señor y a otros cuando estudiamos, tal vez. Pero hay muchos hermanos muy serviciales que no han estudiado, que ayudan bastante, que son bastante humildes, que siempre están buscando del Señor en oración y que siempre están sirviendo a los demás. No necesito tener un título universitario para sentirme importante o para ser alguien en la vida. La sangre de Cristo ya pagó por mis pecados. Y ser un pecador comprado a precio de sangre, un hijo de Dios, vale mucho más que cualquier título, mucho más que cualquier marca, mucho más que cualquier fama, que fortuna, vale mucho más. La libertad de un espíritu manso y apacible, que ya lo habíamos explicado. Entonces entramos al punto 3, dice, un consejero bíblico usado por Dios. ¿Cómo sería un consejero bíblico usado por Dios? Segunda de Pedro 1, 2 y 3 dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Un consejero bíblico usado por Dios vive una vida de fe y comunicación con Dios. Estas son las características de un consejero bíblico. La oración es la prioridad. Debe orar a Dios, vivir una vida de fe. Dice, y su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanada de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. El Señor oraba. Jesús, el Hijo de Dios, Dios oraba. Entonces así debemos nosotros buscar el rostro del Señor en oración. Un consejero bíblico no busca hacer que la persona se sienta mejor o feliz, sino que sea mejor a la imagen de Cristo. No es que salga feliz diciendo, ay, qué bueno ese consejero, me hizo reír, me hizo gozar, ya me lo solucionó. No, que sea mejor en el Señor. Y eso implica un proceso. Su meta es mover al aconsejado de donde está hacia los propósitos de Dios. No solamente escucharlo con empatía y decir tú tienes razón, así es cuando vayan a buscar nuestra ayuda o apoyarlo nada más. Es bueno, el apoyo que le estamos dando es guiándolo a que sean mejor como Cristo. No que salgan felices y contentos de ahí, decir yo no me voy a meter en ese lío, yo le voy a decir todo que sí y estamos bien. No, la meta del consejero no es esta, es mover al aconsejado de donde está hacia los propósitos de Dios. Un consejero bíblico demuestra una actitud cristocéntrica de dos formas diferentes, orando con y por las personas y estimulando a la persona a profundizar más en su relación con Dios. Antes de aconsejar a alguien, tenemos que orar con esa persona. Y después de que esa persona se va, debemos seguir orando por esa persona, por ese matrimonio que aconsejamos, por esa persona que buscó nuestro consejo. Y también tenemos que estimular a esa persona a profundizar en su relación con Dios, a orar también a solas, no solamente cuando va a consejería, a leer la Biblia. A veces podemos recomendarle un libro que trate también del tema o de la situación que esté pasando. Siempre tenemos que ayudar a esa persona. Es como ese compromiso que tenemos. Un consejero bíblico usado por Dios nunca busca que la persona se vuelva dependiente del consejero, sino dependiente de Cristo. No que dependa de mí, no que todo tenga que preguntármelo, porque a veces
en el mundo, en nuestra personalidad caída, nos gusta que nos estén llamando, que nos estén preguntando, que cada cosa nos la pregunten, pero un buen consejero bíblico busca que la persona dependa de Cristo. Me contó una joven que siempre estaba buscando, que estaba en un campamento cristiano, y ella siempre estaba buscando que alguien hablara con ella, que alguien la escuchara. Ellos hablaban y la escuchaban, pero llegó un momento determinado que yo le decía, mira, no puedo atenderte ahora, pero Jesús te escucha, Dios puede atenderte las 24 horas, siempre está disponible para ti. Puedes hablar con Dios en estos momentos que yo no puedo escucharte. Entonces podemos decirle esto, puedes hablar con Dios, Dios te escucha 24/7, siempre está disponible para oírte, no que siempre dependa de nosotros. Un consejero bíblico evita reemplazar el Espíritu Santo. Usted no es responsable del cambio del otro, yo no cambio a nadie. La palabra de Dios, el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, es quien va a producir esa convicción en esa persona. Es posible que vaya a consejería, nosotros nos frustramos, pero si el Espíritu Santo no hace el trabajo, nosotros no podemos producir el cambio. Somos un instrumento solamente, pero yo no cambio a nadie. Usted no puede cambiar a nadie. El buen consejero bíblico le pide al aconsejado que ore, que busque la dirección de Dios para que le revele lo que él no ve, porque cuando van a consejería estamos con un punto ciego muchas veces. Entonces que el Espíritu Santo les revele lo que no está viendo en este proceso, que a veces no estamos viendo, no tenemos los ojos abiertos espirituales. Entonces vamos a orar al Señor para que abra los ojos de ese aconsejado y decirle, busca la dirección de Dios para que te abra los ojos, para que pueda ver lo que Dios está mirando en este proceso. Usted no es responsable de producir convicción tampoco, ni tampoco le cae atrás al aconsejado. Si el aconsejado deja de ir, nosotros podemos ponerle un mensajito, pero siempre el aconsejado debe querer ir a la consejería, debe buscar hacer las tareas que se le asignan. Si se le pone una tarea de leer versículos bíblicos y llenar algunas preguntas, debe hacerlo, debe querer, debe tratar, debe esforzarse también por este cambio y por este proceso de consejería. Un consejero bíblico usado por Dios experimenta compasión por los demás. Como Jesús, al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. No confronte el pecado con una actitud de condenación, sino compasión, estar consciente de la necedad del otro con deseo de aliviarla. Yo no puedo confrontar un pecado creyendo que yo no puedo cometerlo, confrontarlo con una actitud de condenar. ¿Cómo tú hiciste eso? ¿Qué? Bueno, tú no tienes perdón de Dios, jamás podemos enfrentarlo, saber que debemos tener compasión. Esta persona está padeciendo, está arrepentida por ese pecado y nosotros debemos ayudarla sin actitud de condenación, porque también nosotros podemos caer en ese mismo pecado que nos están contando. Si no es por la misericordia de Dios, tenemos el potencial de hacer lo mismo que esa persona hizo, porque estamos en un mundo caído. Un consejero bíblico debe ser mental y emocionalmente saludable. Ahora vamos a entrar a ver 10 características de un consejero bíblico. ¿Cómo debe ser? Un consejero bíblico se relaciona bien con los demás, o sea, son flexibles, capaces de ceder cuando es necesario, saben colocar límites definidos sin motivaciones egoístas, son capaces de recibir dirección y amonestación sin ofenderse. Entonces vamos a ver cómo es una persona mental y emocionalmente saludable. No se ofende fácilmente. Su meta es la resolución del conflicto. Tiende a ser mucho más abierta
que las demás acerca de su perspectiva, ideas o sentimientos. Esto no quiere decir que no tenga sus convicciones, pero como le decía yo en esos días a alguien, a veces no necesitamos expresar en este momento nuestro punto de vista, a menos que estén socavando el evangelio. Entonces hay que escuchar a los demás y luego hablar, dejando que las demás personas también tengan sus propias ideas sobre el tema, no mis propias ideas. No hay malicia en sus motivaciones, saben que hay propósito en la expresión de la verdad, que es la santificación del otro. O sea, cuando hablo la verdad, no es no es solo por decir la verdad o como decimos, por cantarle la verdad al otro, sino que si voy a exponerle una verdad a alguien, es para su santificación, es para ayudarle en su proceso de santificación. Someten sus deseos a Dios sabiendo que no se trata de ellos, no se trata de mí, no se trata de nosotros. Mis deseos tienen que ir sometidos a la voluntad de Dios, no a lo que yo quiero. No tienen necesidad de defender sus posiciones o sus opiniones, como muchas personas que toda la vida están discutiendo sobre su posición y sobre sus opiniones. Tienen una vida de propósito, no tratan de llenar sus propias agendas, siendo flexibles en beneficio de la causa de Cristo o en beneficio de la santificación de otras personas. No solo se trata de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, también se trata del propósito de Dios y de la agenda de Dios. Siendo flexible, si tengo algo que hacer, puedo cambiar eso para ayudar a una persona o para hacer la obra del Señor. Son firmes y resistentes en las pruebas, no chismean, tienden a no quejarse, no se preguntan por qué yo o por qué a mí. No tienen dificultades en hacer cosas anónimamente porque no tienen la necesidad de llevarse el crédito. Por ejemplo, hay muchas personas que hacen una obra y quieren que todo el mundo lo sepa. Es posible una persona mental y emocionalmente saludable que hacen cosas de manera anónima. La satisfacción es hacerlo y no que las personas lo premien. Y por último, entienden que la felicidad depende de su capacidad de obedecer la voluntad de Dios. No busco mi felicidad en las cosas o en otros, sino más bien mi felicidad está en hacer la voluntad de Dios. Mi satisfacción es hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad. Bueno, aquí está, hasta aquí llegamos con esta clase. Por ahora, esta fue la introducción, entonces ya estaremos enviando otros videos más para concluir lo que es la consejería bíblica. Vamos a orar dando gracias a Dios. Señor, gracias te doy por este tiempo. Ayúdame, Dios. Ayúdanos, Señor, a ponerte a ti primero, a glorificar tu nombre en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. En nombre de Jesús. Bien, pues será entonces hasta la próxima.